Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Kevin Leandro Criollo Barón, soy médico especialista en medicina interna de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia y actualmente me encuentro en proceso de grado de la especialización de epidemiología clínica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, también en Colombia. En esta oportunidad pues vamos a hablar de estudios observacionales analíticos y este es el contenido de nuestra charla de hoy. Vamos a tener una introducción, clasificación de estudios epidemiológicos, vamos a hablar de temporalidad y secuencia temporal, de estudios de casos y controles, de estudios de cohorte y cómo se hace la verificación de estos estudios observacionales. Entonces, tenemos que los métodos de adquisición del conocimiento son varios. El primero de ellos es lo que estamos haciendo en esta oportunidad y es la autoridad. Y es que asumimos que una persona que tiene un rango jerárquico superior al nuestro o que es considerado como un experto nos dice algún tipo de premisa y nosotros la asumimos como cierta. Sin embargo, pues esto no es sistemático y conlleva muchos errores, pues el hecho de ser experto o tener un rango jerárquico no siempre significa que estamos pisando sobre la verdad. El segundo método es la intuición y no es más que seguir nuestro corazón y asumir como verdad los presentimientos que tenemos, pero definitivamente esto no tiene ningún tipo de validez científica. El tercer método de adquisición del conocimiento es el ensayo y error, y a diferencia de las dos anteriores, aunque es más sistemático, no podemos descartar que en el momento en el que tengamos un resultado positivo o exitoso, este no sea producto del azar. Y entonces aparece el razonamiento lógico, el cual está compuesto por el deductivo y el inductivo. El primero de ellos data incluso desde Aristóteles, con su lógica aristotélica, en donde teníamos una premisa mayor, una premisa menor y podíamos sacar una conclusión. Este método deductivo se basa en que las premisas o las conclusiones a las que llegamos son determinadas a través pues de esa deducción producto de observaciones generales y de ahí tomamos conclusiones particulares. A diferencia del razonamiento lógico de tipo inductivo que fue propuesto inicialmente por Francis Bacon, en donde a partir de observaciones particulares intentamos tener conclusiones generales. Y es precisamente en este razonamiento lógico en donde se mueve el conocimiento científico. Y nace entonces hace ya algunos años lo que conocemos como el método científico, que es definido como la estrategia que incorpora elementos de razonamiento deductivo e inductivo para el análisis sistemático y controlado de los fenómenos y que es la forma más rigurosa de obtener nuevo conocimiento en el campo de la salud. A manera de, mm, de sinónimo, obtener y encontrar, pues es lo mismo. Encontrar deriva del verbo en el latino invenir, que significa investigar. Y es precisamente por eso que estamos hoy en este método de investigación científica. Ese método científico entonces tiene varios pasos. El primero de ellos es observar y a partir de esas observaciones generarnos interrogantes, vamos a preguntarnos y vamos a generar cierto tipo de hipótesis que respondan a esa pregunta de investigación que nosotros tenemos. Esas hipótesis tienen que ser llevadas a experimentos que intenten comprobarlas y por último concluir si nuestras hipótesis son verdaderas o no lo son. Entonces, en el campo de la epidemiología o en general de la investigación científica, tenemos estos niveles de evidencia que ya se han catalogado. Vamos a ver entonces cómo tenemos aquí en la base de nuestra pirámide y en donde la calidad de la evidencia definitivamente no es la mejor y en donde la inferencia causal definitivamente es baja, y es la opinión de expertos. Y como les decía, eh, este es un método de adquisición de conocimiento de tipo de autoridad. No tiene valoración crítica explícita y está basado simplemente en lo que considera una persona que tiene un rango jerárquico o un nivel formativo mayor al nuestro. El segundo es la serie de casos en donde pues son simplemente análisis o estudios de tipo observacional descriptivo, pero no generan ningún tipo de análisis. Luego vienen los estudios de casos y control, como ya vamos a ver más adelante,
En un rango superior tenemos los estudios de cohorte. Y por último, en nuestro nivel más alto de calidad de evidencia vamos a tener los ensayos clínicos aleatorizados, los metaanálisis y definitivamente los de mayor calidad de la evidencia son las revisiones sistemáticas. Dependiendo de la calidad de cada uno de esos estudios, pues vamos a tener que podemos variar dentro de la calidad de la evidencia y dentro de la calidad de la inferencia causal. Entonces, ¿cómo clasificamos estos estudios desde el punto de vista epidemiológico? Y es básicamente los dividimos en si hay o no intervención. Si tenemos intervención, pues estos estudios son considerados como experimentales. Y lo segundo que vemos es si la asignación es aleatoria o no. Si no es aleatorio, es lo que conocemos como los estudios cuasi experimentales o ensayos clínicos no controlados. Y si definitivamente hay asignación aleatoria con el grupo de comparación, vamos a tener los ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Por el contrario, si no existe ningún tipo de intervención, tenemos los estudios observacionales. En estos estudios observacionales vamos a determinar si existe o no un grupo de comparación. Si no existe un grupo de comparación, tenemos los estudios descriptivos en donde están los reportes de casos, los series de casos y los estudios transversales. Y si definitivamente tenemos un grupo de comparación, estos son los que vamos a denominar los estudios analíticos y los vamos a diferenciar por el tipo de muestreo, que puede ser por la enfermedad, como vamos a ver más adelante, y a esto es a lo que denominamos estudios de casos y controles, o si por el contrario nuestra asignación es por exposición, en donde vamos a tener los estudios de cohorte. En estos dos estudios es donde nos vamos a centrar en nuestra charla de hoy, los estudios de tipo observacional analítico. Entonces, esos estudios observacionales analíticos, como ya les mencioné, son los de tipo casos y controles, los de tipo cohorte, e incluso hay una variación que son casos y controles anidados en una cohorte. Antes de entrar a hablar de cada uno de ellos, es necesario tener dos conceptos que incluso ustedes a través de este curso estoy seguro que ya han visto, pero que vale la pena mencionar. El primero de ellos es la temporalidad y es cómo veo yo el estudio. El primer grupo son los estudios retrospectivos, en donde el análisis de los datos se da después de la ocurrencia de los hechos y donde los datos obtenidos, o más bien se obtienen de archivos o de registros. Y como bien lo muestra la imagen, es simplemente ver hacia atrás, ver en un espejo retrovisor. El segundo grupo son los estudios prospectivos, en donde eh, arranca nuestro estudio antes de la ocurrencia de los hechos y los datos se obtienen durante el seguimiento. Como lo muestra la imagen, vamos es hacia adelante. Hay una variación en algunos tipos de estudios, especialmente cohortes, en donde yo puedo tener de tipo ambispectivo, es decir, arrancar con un registro de los datos antes del inicio del estudio y recuperar unos datos durante el seguimiento y analizarlos igualmente. El segundo concepto es la secuencia temporal y es que yo puedo analizar mis datos o puedo tomar mis datos en un solo momento del tiempo, bien sea aquí como lo muestro en esta línea del tiempo, en mayo o junio del 2016 y voy a tomar mis datos solamente en ese momento. Y eso es a lo que conocemos como un corte transversal, ¿sí? Insisto, es solamente tomar los datos en un momento determinado del tiempo y solamente se tiene una medición por cada individuo que vaya a incluir en el estudio. A diferencia de los estudios longitudinales, en donde yo puedo hacer un seguimiento de las variables que haya determinado en mi estudio, y esto implica que yo tenga al menos dos mediciones, que como ya les mencioné, pueden ser retrospectivas o prospectivas, o incluso ambispectivas. Bueno. Entonces, entrando en materia con nuestros estudios observacionales de tipo analítico, tipo cohorte y casos y controles, nuestro criterio de selección va a ser o la exposición o el evento. Y aquí el mejor ejemplo que se puede dar es coger una población en donde yo quiero determinar la relación que hay entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Si yo quisiera hacer un estudio de cohorte, yo lo que hago es clasificar a mis
pacientes o a mis participantes del estudio con base en la exposición. ¿Cuál va a ser la exposición? El tabaquismo. ¿Cómo los puedo entonces dividir entre los fumadores y los no fumadores? Y lo que quiero ver al final de mi estudio es quiénes desarrollan cáncer de pulmón. A diferencia de los estudios de casos y controles, en donde, como su nombre lo indica, yo los clasifico entre los que están enfermos y no enfermos. Tomando como base el mismo ejemplo, aquí yo lo que hago es ver o dividir mi grupo entre los que tienen cáncer de pulmón y los que no tienen cáncer de pulmón y determinar si hay algún tipo de relación con la exposición, que en este caso sería el tabaquismo. Ya lo vamos a ver más adelante un poquito mejor. Estos estudios de casos y controles tienen algunas características, como vamos a ver. Primero, la asignación de la exposición está por fuera del control del investigador en ambos casos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que pues yo ya he determinado quiénes tienen cáncer de pulmón o quiénes no lo tienen en el caso específico de los estudios de casos y controles, o quiénes fuman y quiénes no fuman en el caso específico de los estudios de cohortes. Eso quiere decir que la asignación está por fuera del control del investigador. La segunda característica es que son el número de las observaciones. En los estudios de cohortes definitivamente una característica es que tienen que ser de tipo longitudinal, es decir, que yo voy a tener mínimo 2 observaciones a lo largo del tiempo, bien sean retrospectivos o prospectivos. Y en los estudios de casos y controles, la mayoría de las veces son longitudinales, pero también puedo hacer una medición transversal. Eh, los criterios de selección de la exposición, como ya les he mencionado, de la población, perdón, en los estudios de cohorte es por la exposición y en los estudios de casos y controles es por el evento. La temporalidad, ambos pueden ser prospectivos o retrospectivos. La mayoría de las veces los estudios de casos y controles son de tipo retrospectivo. Y la unidad de análisis en ambos es el individuo. Bueno, entonces, entrando en materia, ahora sí, los estudios de casos y controles, tenemos que, a manera de historia, pues consideramos como el primer estudio de caso y control el llevado a cabo por el que es considerado actualmente como el padre de la epidemiología moderna, John Snow. Y este señor inglés lo que hizo fue en una epidemia de cólera en Londres determinar o seleccionar más bien las poblaciones entre los que se enfermaban y los que no estaban enfermos y determinar algún tipo de relación causal, es decir, qué tipo de exposición tenían esos que estaban enfermos en relación con los que no estaban enfermos. ¿Qué hizo John Snow? Simplemente graficó en un mapa de Londres cuáles eran los barrios que más tenían afectación por cólera y logró concluir que había una relación directa con las fuentes de agua a la que estaban expuestos estos pacientes que habían enfermado. Entonces, estos estudios de casos y controles van a seleccionar a la población con base en 2 cosas. Primero, la presencia del evento de interés. En el caso, vamos a devolvernos un poco al ejemplo del cáncer de pulmón. Entonces, nuestro evento de interés es el cáncer de pulmón. ¿Y cómo voy a clasificar yo a mi población? Entonces, los que tienen cáncer de pulmón son mis casos y los que no tienen cáncer de pulmón los vamos a denominar controles porque tienen, pues, valga la redundancia, ausencia del evento de interés. Estos estudios de casos y controles se basan en la identificación de casos incidentes en una determinada población durante el tiempo de observación definido. Y aquí esto es muy importante y es que vamos desde el efecto a buscar la posible causa. Entonces, en nuestro ejemplo, nuestro efecto es el cáncer de pulmón y vamos a intentar determinar alguna causa. En nuestro ejemplo, básicamente, vamos a determinar si el ser fumador es la causa o no de cáncer de pulmón. Como les decía, estos estudios pueden ser prospectivos o retrospectivos, pero en la mayoría de las veces estos estudios son de tipos retrospectivos. Entonces, tenemos nuestra población de estudio, la vamos a dividir en casos o enfermos y controles o sanos. Y vamos a determinar dentro de los casos cuáles estaban expuestos
en este caso al tabaquismo, y cuáles no fumaban. Y en los controles, es decir, en los sanos, cuáles fumaban y cuáles no fumaban, tratando de determinar si el tabaquismo es la causa del cáncer de pulmón. Estos estudios de casos y controles, lo que queremos estimar es lo que conocemos como momios. Eh, en vista de que tienen, por su diseño metodológico, no es posible calcular tasas, sino razones, como vamos a ver más adelante. Estas razones son denominadas también como pseudotasas. Y en vista de eso, lo que vamos a calcular son momios, que no es más que la frecuencia relativa de la exposición entre los casos y los controles. Es decir, cuántas veces sucedía la exposición entre los que estaban enfermos y entre los que estaban sanos. Vamos a tener que en estos estudios de casos y controles, los análisis a los que vamos a poder llegar desde el tipo de vista univariado son medidas de tendencia central, como media, mediana o moda, medidas de dispersión, eh, eh, o incluso vamos a poder calcular prevalencia, pero esta prevalencia precisamente la tengo señalada en rojo porque son pseudotasas y por lo tanto, pues ya ustedes habrán visto en charlas anteriores, los mejores estudios para determinar prevalencia son los de corte transversal. En el análisis univariado lo que vamos a poder calcular son los odds radio. Estos odds radio vamos a ver cómo se interpretan en un par de diapositivas más adelante. Y por último, si dependiendo de los datos que podamos obtener de estos estudios de casos y controles y de esas medidas estadísticas, podemos llegar a determinar o a realizar regresiones logísticas, pero realmente es difícil. Entonces, ¿qué es el odds ratio o la razón de momios? Vamos a tener aquí nuestra ya conocida tabla de 2x2 en donde clasificamos a nuestros individuos como enfermos o casos o como sanos o también controles. ¿Y cuáles estuvieron expuestos y cuáles estuvieron no expuestos? Nuevamente en nuestro ejemplo, en nuestros casos vamos a tener los pacientes que tenían cáncer de pulmón, cuáles estuvieron expuestos al tabaquismo y cuáles no fumaban. Lo mismo en los pacientes que no tenían cáncer de pulmón, cuáles fumaban y cuáles no fumaban. Entonces, para, antes de hacer los cálculos debemos tener en cuenta qué es una razón. Y una razón se define como el cociente de relacionar los valores del numerador y del denominador, los cuales son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de estos va a estar contenido en el otro. Me explico. En el caso de los pacientes que están enfermos con cáncer de pulmón, fíjense que los expuestos o los fumadores no están incluidos dentro de los no fumadores y viceversa. Los fumadores no están incluidos, los no fumadores no están incluidos dentro de los fumadores. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno está contenido en el otro. Y por tanto, el resultado indica cuántas veces sucede el evento que está en el numerador respecto al evento que está en el denominador. Tenemos entonces que esas pseudotasas, o también llamadas OGS o también llamadas momios, lo vamos a calcular de manera independiente. Y lo primero es calcular el OGS de los casos, que no es más que coger los expuestos divididos entre los no expuestos. Vamos a calcular también los OGS de los controles, que no es más que los pacientes que están sanos, que están expuestos, es decir, que fuman, entre los que no fuman. Y ya el OGS ratio no es más precisamente una razón de momios, es decir, una razón entre los OGS de los casos y, una razón entre los OGS de los casos entre los OGS de los controles. Visto desde una manera matemática, la fórmula no es más que reemplazamos los OGS de los casos, que es esta fórmula, sobre los OGS de los controles, que es esta que vemos acá y que se distingue por los colores. Si yo quisiera devolverme a la primaria y hacer lo que conocíamos como la ley de la oreja, pues tenemos esta representación matemática, en donde esto es exactamente lo mismo y yo puedo hacer la ley de la oreja. Y por tanto, la fórmula podría simplificarse de esta forma, en donde el OGS ratio no es más que multiplicar A por D sobre B por C.
Y esta es la fórmula que ustedes en la mayoría de los casos van a encontrar y por eso es con la que nos vamos a quedar. Una vez tenemos estos cálculos, ¿cómo se interpretan? Y entonces, como son medidas que se obtienen a partir de cálculos de razón, vamos a tener que un valor que es igual a 1 significa que no hay diferencia entre estar expuesto o no estar expuesto. Por el contrario, si yo tengo valores mayores a 1, tenemos que nuestra unidad de análisis se comporta como un factor de riesgo. Pero aquí es importante tener en cuenta que para que esto sea estadísticamente significativo, el intervalo de confianza de ese valor obtenido tiene que ser mayor a 1 para que podamos decir que nuestro objeto de estudio se comporta como un factor de riesgo. Sucede todo lo contrario cuando tenemos valores menores de 1 y en este caso el objeto de estudio se comporta como factor protector. Pero igual que como veíamos acá, el intervalo de confianza en este caso no debe superar la unidad para que yo pueda decir que mi unidad de análisis es estadísticamente significativa. ¿Cuáles son los sesgos que tienen, a los que están expuestos a este tipo de estudios? El primero de ellos es un sesgo de selección, porque yo selecciono los participantes con base en el evento que ya ha ocurrido, es decir, en nuestro ejemplo, el cáncer de pulmón ya establecido o no. Y aquí la manera de aliviar este sesgo es trabajar sobre la selección de casos incidentes, es decir, sobre la aparición de casos nuevos, pero esto implica trabajar en análisis prospectivos. El segundo sesgo es el sesgo de recuerdo. ¿Y esto qué quiere decir? Como yo lo que voy a ver es desde la ocurrencia del evento hacia atrás, la mayoría de las veces cuando uno se enferma tiende a buscarle explicaciones a esa enfermedad y por lo tanto vamos a tener mayor número de exposiciones que analizar. Y el otro sesgo es el sesgo de medición, y es que cuando yo tengo la división entre enfermos y no enfermos, intento en alguno de los dos casos, bien sea en alguno de las dos poblaciones, bien sea en el grupo de los casos o en el grupo de los controles, hacer un interrogatorio muchísimo más detallado y profundo. ¿Cómo se alivia este sesgo? Y es simplemente al grupo de recolector de datos enmascararle la hipótesis del estudio y qué grupo está investigando para que su interrogatorio sea igual en ambos casos. Y por último, el sesgo de mala clasificación. Y es que como yo veo hacia atrás, y como les decía en el sesgo de recuerdo, tiendo a buscarle más explicaciones, entonces lo que hago en el sesgo de mala clasificación es tratar de asignar al grupo de expuestos o no expuestos, pues muchísimas variables. En nuestro ejemplo, pues es sencillo porque ya tenemos identificado cuál es la exposición, que es simplemente fumar o no fumar. Pero en otro tipo de estudios, cuando yo quiero encontrar una causa y todavía no sé cuál es mi exposición, a veces puedo catalogar como expuesto o no expuesto mal a mi población de estudio. ¿Cuáles son las ventajas de este estudio? Son útiles para estudiar problemas de salud poco frecuentes. Esto es importante porque están indicados para el estudio de enfermedades con un periodo de latencia muchísimo más largo en comparación con otras enfermedades. Son muchísimo más baratos que los estudios de cohorte y tardan muchísimo menos tiempo. Yo aquí en los estudios de casos y controles puedo caracterizar simultáneamente los efectos de una variedad de posibles factores de riesgo al problema de salud que estoy estudiando, es decir, varias exposiciones. Como les decía, tardan muchísimo menos tiempo para conocer una respuesta y requiere un número menor de sujetos para investigar. Las desventajas básicamente es que están sujetos a todos los sesgos que les he mencionado, porque la población de riesgo a menudo no está definida. Esto específicamente cuando ya voy a clasificar la exposición y no exposición, porque los casos seleccionados por el investigador ya están determinados, digamos, y hay una reserva disponible. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya sé cuántos pacientes tengo con cáncer de pulmón y no voy a poder incluir más de los que tengo. Otra desventaja es que es difícil asegurar la comparabilidad entre los factores de riesgo que son poco frecuentes.
y pueden generar todos los sesgos que ya les he mencionado con anticipación. Ya hablando específicamente de los pacientes de los estudios de cohorte, tenemos que cohorte deriva del latín cohors, que es un conjunto de individuos que comparten características comunes en términos de riesgo y que se mueven juntos a través del tiempo. En epidemiología, son poblaciones epidemiológicas que están a riesgo de desarrollar un evento a través del tiempo. Entonces, las características, como ya hemos visto, son de tipo observacional, analíticos, pueden ser prospectivos o retrospectivos, y sí o sí tienen que ser longitudinales. E insisto en esto, para hablar de longitudinal yo tengo que tener al menos 2 mediciones a lo largo del tiempo. A diferencia de los estudios de casos y controles, la mayoría de estos son de tipo prospectivos, o pues la mejor manera de hacerlos de tipo prospectivo, en donde yo tengo aquí el inicio de mi investigación, selecciono mi población de estudio y los voy a dividir entre expuestos y no expuestos. En el momento de del inicio de la investigación, yo no sé cuáles vayan a enfermar. Me explico con el ejemplo que hemos venido teniendo a lo largo de la charla. Aquí yo selecciono una población y los divido entre fumadores y no fumadores, pero no sé quiénes vayan a desarrollar cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces, al final de mi investigación, yo podré concluir cuáles de los expuestos desarrollaron cáncer de pulmón, cuáles no. Y lo mismo con los no expuestos, cuáles de los no fumadores desarrollaron cáncer de pulmón y cuáles no. Es importante tratar de determinar que aquí partimos de la causa hacia el efecto, pero que esta causa es nuestra hipótesis nula y nuestra dirección de la investigación puede ser hacia adelante en la mayoría de las veces o puede ser hacia atrás. Los tipos de cohorte pueden ser abiertas o dinámicas. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo puedo incluir una población blanco y puedo tener un individuo A que está expuesto, ese individuo A puede salir de mi cohorte y puede volver a ingresar en algún otro momento del tiempo, ¿sí? También, ¿qué puede suceder? Que ese individuo A venía fumando, pero dejó de fumar y entonces pasa a la población no expuesta. Lo mismo sucede al contrario, yo puedo tener un individuo B que no fumaba, pero que en un momento determinado, a lo largo del seguimiento que yo planteo en mi estudio, empieza a fumar y entonces pasa a ser del grupo de expuestos. Y lo mismo, ese individuo puede salir y entrar cuantas veces quiera. Esto es a lo que se conoce como una cohorte abierta o dinámica. También yo puedo plantear mi estudio como una cohorte cerrada. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo ya tengo mi población bien definida y los fumadores por alguna razón salen de mi estudio, pero no pueden volver a entrar. Lo mismo, si si un individuo de mi estudio estaba fumando y dejó de fumar, yo no lo puedo pasar al grupo de no expuestos, sino que lo saco del tiempo de seguimiento. Y esto es a lo que se conoce como una cohorte cerrada. Esto es importante entenderlo porque ya vamos a ver que el seguimiento puede ser a través de todo el tiempo del estudio, pero resulta que yo inicio hoy, en junio del 2020, con fumadores y le documenté cáncer de pulmón en octubre del 2020, pues ese paciente a partir de octubre del 2020 no lo puedo seguir teniendo en el estudio porque ya tuvo el evento de interés. Entonces, el tiempo que me aportó fue solamente entre junio y octubre, a diferencia del individuo E que arrancó en junio, pero que desarrolló cáncer de pulmón, no sé, en enero del 2021. Ese individuo B me aportó más tiempo de seguimiento. Esto es lo que vamos a conocer como eventos tiempo-persona. Y lo vamos a ver acá. Puede ser que el individuo A haya entrado después del inicio del estudio y dure hasta que termine. O puede ser como el individuo C, en donde entra a partir del inicio del estudio y dure todo el seguimiento.
o simplemente uno que arranque acá con el inicio del estudio y termine aquí porque desarrolló el evento o porque perdimos el seguimiento. Eso es lo que se conoce como eventos tiempo persona y lo registramos a través del tiempo. En términos, como no sabemos qué pacientes tienen la enfermedad, sino que lo que yo estoy viendo es una exposición, es decir, un riesgo, las mediciones las vamos a hacer en razón a personas tiempo-riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada individuo seguido a lo largo del tiempo contribuye con un tiempo de observación, como lo expliqué anteriormente. Lo que debemos hacer es que la suma de esos tiempos individuales de seguimiento constituye el total de personas tiempo a riesgo. Y como es una medida compuesta, esta medida puede incrementarse por dos razones. Que yo puedo incrementar o disminuir el tiempo de seguimiento o puedo incrementar o disminuir el número de individuos que yo tengo dentro de mi población estudio. Y las unidades de medida de personas tiempo a riesgo puede ser en días, meses, semanas, año, etcétera, cualquier unidad de tiempo. Pero es importante que debo sumarlas. Al final de mi estudio, esto es lo que quiero ver o esto es lo que quiero demostrar, y es que la cohorte expuesta después de un tiempo va a desarrollar más eventos que mi cohorte no expuesta. Pero pues esa es la hipótesis nula que queremos demostrar, no significa que siempre los resultados vayan a ser estos. Entonces, ya para el análisis de los estudios de cohortes, aquí sí es posible calcular tasas. Y entonces, podemos tener que en el análisis univariado tenemos nuevamente medidas de tendencia central como media, mediana, moda, medidas de dispersión como desviaciones estándar, como rangos intercuartiles. Aquí ya podemos calcular incidencias acumuladas y tasas de incidencias, como vamos a ver más adelante, en el análisis univariado. En el análisis bivariado, a diferencia de los estudios de casos y controles en donde yo tenía Ox ratio, aquí vamos a poder calcular riesgos relativos, riesgos atribuibles o incluso tasas relativas de riesgo, que es lo que se conoce como hazard ratio. Y ya, dependiendo de los hallazgos estadísticos que yo haya podido obtener, puedo incluso llevar análisis multivariados como análisis estratificados o por subgrupos, como métodos de regresión que pueden ser tanto lineal o regresiones logísticas. Puedo incluso, dependiendo de la calidad de los datos obtenidos, tener análisis de sobrevida y graficarlo mediante curvas de Kaplan media o mediante regresiones de Cox. Bueno. Entonces, hablando ya del análisis bivariado, en donde yo lo que quiero calcular son los riesgos relativos, aquí vamos a tener nuevamente también nuestras tablas de 2×2. Y ya, al final de mi estudio, yo ya puedo concluir cuáles están enfermos y cuáles no enfermaron, ¿sí? Y recuerden que al inicio del estudio yo clasifiqué a mis pacientes, a mis individuos como expuestos y no expuestos. Entonces, las tasas o la definición de tasa es el resultado de dividir un número de eventos ocurridos en un periodo de tiempo en una población media existente en ese mismo periodo de tiempo. ¿Qué van a expresar las tasas? Expresan dinámicas del evento del interés en una población a través del tiempo. Y aquí el factor tiempo es fundamental, ¿sí? Entonces, esas tasas yo puedo calcular, como ya les he mencionado, incidencia de expuestos, que no es más que tomar a los expuestos que desarrollaron la enfermedad, es decir, a los fumadores que a través del periodo de estudio desarrollaron cáncer de pulmón, entre la suma de todos los que fumaron. También voy a calcular la incidencia no expuestos, es decir, aquellos que a pesar de que no fumaban, desarrollaron cáncer de pulmón entre los que tuvieron cáncer de pulmón y no tuvieron cáncer de pulmón. Entonces, el riesgo relativo es calcular la incidencia entre expuestos y la incidencia en no expuestos. Aquí sí, no nos vamos a complicar, o bueno, la operación matemática es esta que ustedes ven en pantalla, y no nos vamos a complicar
con la ley de la oreja, pues porque hay operaciones matemáticas que se deben llevar a cabo antes de poder realizar esa ley de la oreja. Y por tanto nuestra fórmula para el riesgo relativo es esta: A sobre A más B sobre C más D. O, visto de una manera más sencilla, incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos. La interpretación del riesgo relativo es prácticamente igual a la interpretación de la razón de Mobius o Oakes ratio. Y es que si yo tengo un valor igual a 1, perdón, significa que no hay diferencia entre estar expuesto o no. Si los valores, por el contrario, son mayores a 1, significa que mi exposición se comporta como un factor de riesgo. Y nuevamente, para que esto sea estadísticamente significativo, yo tengo que tener que mi intervalo de confianza siempre se tiene que mover por encima de la unidad. Por el contrario, si mi objeto de estudio tiene un valor menor de 1, se comporta como un factor protector, pero el intervalo de confianza nunca debe superar la unidad. Bueno, esto es otra manera de verlo y es calcular el riesgo, o lo que también conocemos como incidencia acumulada, y la fórmula es esta, en donde los casos I son los casos incidentes, es decir, el número de casos nuevos que yo tuve durante el tiempo de seguimiento sobre la población que estuvo en riesgo al principio del estudio, es decir, sobre prácticamente los expuestos. Y aquí los límites de medición también van a ser entre 0 y 1. Puedo calcular una razón de tasas, y aquí fíjense que volvemos a nuestro cálculo de personas-tiempo, donde yo divido expuestos y no expuestos, y puedo calcular una tasa de expuestos, una tasa de no expuestos en razón a personas tiempo-riesgo, y calcular una razón de tasas, que es lo que se conoce como riesgo relativo. Y por último, puedo calcular la tasa de incidencia o densidad de incidencia, y aquí la fórmula se complica un poco más porque tengo todas estas variables, pero para simplificarlo simplemente o esa densidad de incidencia es igual al número de casos nuevos sobre el número de individuos que estuvieron en riesgo durante el tiempo de observación, ¿sí? Y aquí ya no se mueve entre 0 y 1, sino que se puede mover entre 0 e infinitos. ¿Cómo se interpreta esto? Y esta es la velocidad con la que aparecen los casos nuevos en una población que está en riesgo. Los sesgos de los estudios de cohortes pueden ser sesgos de selección, y es porque yo puedo tener diferencias entre las características del subconjunto y de la población. Es decir, eh, los pacientes que yo incluyo en mi estudio pueden ser diferentes a los pacientes de la población a las que yo quiero aplicar esos resultados. Puedo tener sesgos en el muestreo, en donde a veces es imposible tener una muestra probabilística de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como no tengo el evento ya caracterizado, sino que lo voy a caracterizar, yo puedo tener sobrerepresentación o subrepresentación del riesgo. Me explico. En una población como Bogotá, yo tomo una muestra de 1000 pacientes, y resulta que de esos 1000 puedo tener 800 que fuman y 200 que no fuman. Es decir, una relación del 80% de fumadores con 20% de no fumadores. Pero eso no refleja cómo es la dinámica de Bogotá, porque el porcentaje de fumadores en toda la población de Bogotá puede que no sea del 80%, sino muchísimo menor. A eso le denominamos sobrerepresentación. Y lo mismo sucede al contrario. Puede que en la muestra que yo tome solamente tenga 100 fumadores y 900 no fumadores. Eso quiere decir 10% fuman y 90% no. Y resulta que así no se mueve la dinámica de Bogotá completa. También puedo tener sesgos en la asignación, y es que la asignación es observacional, lo que hace que clasificar definitivamente a mi paciente como expuesto o no expuesto es fundamental para que los resultados sean adecuados. Entonces yo puedo tener error en una clasificación, ¿sí?, entre expuestos y no expuestos, porque a veces no es tan sencillo como fumadores o no fumadores. O puedo tener también desequilibrio entre la distribución de potenciales factores de confusión. ¿Cuáles son las ventajas? Y es que este es el único método en el que yo puedo establecer directamente la incidencia por lo que tiene que ver con
el tiempo de seguimiento. Otra ventaja es que la exposición puede determinarse sin el sesgo que se produciría si ya se conociera el resultado, es decir, si yo ya supiera quiénes tienen o no cáncer de pulmón. Brindan la oportunidad de estudiar exposiciones poco frecuentes, permiten evaluar resultados múltiples y la incidencia de la enfermedad puede determinarse tanto en el grupo de expuestos como en el grupo de no expuestos. Aquí no es necesario dejar de tratar a un grupo, como sucede en los ensayos clínicos aleatorizados, en donde usualmente yo comparo una intervención con un placebo. Aquí no es necesario dejar de tratar a los pacientes. ¿Cuáles son las desventajas? Que son muy costosos, que pueden llevar mucho tiempo, en la mayoría de las veces cuando se genera de tipo prospectivo. Que el seguimiento es difícil y que hay muchas pérdidas durante ese periodo de seguimiento. Es por eso que una de las estrategias que se tiene para solventar esta desventaja es que cuando yo calculo mi tamaño de muestra, siempre le doy el 10% de más para evitar tener afectaciones en los resultados por pérdidas del seguimiento. ¿Qué otras ventajas? Los cambios de la exposición en el tiempo y los criterios de diagnóstico pueden afectar la clasificación de los individuos. Como les mencionaba, acuérdense que pueden haber cohortes abiertas o cerradas, y en las cohortes abiertas es muchísimo más difícil eh, catalogar la exposición o la no exposición. Y como ya mencioné, pues las pérdidas en el seguimiento pueden introducir sesgos de selección. Otras desventajas, hay sesgos también de información si la identificación de la enfermedad está influenciada o no por la exposición del sujeto. Aquí es que no son útiles para enfermedades poco frecuentes porque se necesitaría un gran número de participantes para poder catalogar la incidencia. Durante mucho tiempo no se dispone de resultados, eso depende de qué tan frecuente vaya o yo a establecer mis mediciones, porque puede ser que mi tiempo de seguimiento sea un año, pero yo haga un seguimiento, una medición al mes 6 y al mes 12, y resulta que pudieron haber pasado muchas cosas durante esos, entre el mes 1 y el mes 6, y entre el mes 6 y el mes 12. Y otra desventaja es que evalúan la relación entre el evento del estudio y la exposición solamente en un número relativamente pequeño de factores cuantificados al inicio del estudio. Aquí es importante siempre en el protocolo establecer cuáles van a ser esos factores a cuantificar. Ya entrando en la finalización de nuestra charla, vamos a tener que para verificar la calidad de estos estudios observacionales analíticos, tenemos dos herramientas. Uno es la herramienta STROF, que es simplemente Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology. Esto es lo que traduce esa estrategia. Y por otro lado vamos a tener la estrategia CASPE, que la estrategia CASPE son 11 preguntas que pueden ayudarnos a entender un estudio de casos y controles, y 11 preguntas independientes para ayudar a entender un estudio de cohortes. Entonces, en la estrategia STROF, yo evalúo todos estos 22 puntos que ustedes ven en pantalla, y me disculpan si se ve un poco saturada la diapositiva, pero pues me parece mejor que dividirla. Y yo simplemente lo que hago es evaluar punto por punto si el estudio que yo estoy leyendo cumple con cada uno de estos requerimientos, y al final puedo decir si la calidad del estudio es buena. La estrategia o la declaración STROF aplican estos 22 puntos tanto para estudios de casos y controles y los mismos 22 puntos para los estudios de cohorte. A diferencia de CASPE, que tiene 11 preguntas para los estudios de casos y controles y 11 preguntas diferentes para los estudios de cohorte. No les pongo las 11 preguntas de cada uno de ellos para no saturarlos con más información. Los pueden buscar así simplemente como programa de lectura crítica CASPE para casos y controles, y también para la cohorte. Agradezco al comité ejecutivo, pues a Ana Calderón, por la invitación en la participación de este primer curso latinoamericano de investigación biomédica aplicada CLIVA, y espero que la información antes aportada sirva para el futuro. Muchísimas gracias.